El pueblo de San Isidro de la Cumbre estaba escondido entre montañas altas y silenciosas, como si la tierra misma lo hubiera querido proteger del ruido del mundo. Las nubes bajaban cada mañana a rozar los techos de teja, y el olor a pino húmedo se mezclaba con el de las hierbas secándose al sol. Allí, la gente había aprendido a curarse sola, no por elección, sino por necesidad. No había médicos. Nunca los hubo de manera permanente. Ninguno resistía el aislamiento, la pobreza ni los caminos de terracería que se volvían ríos de lodo en temporada de lluvias. Las curaciones se hacían con té de manzanilla para el dolor de estómago, árnica para los golpes, ruda para los nervios y rezos para lo que no tenía nombre. Don Eusebio, el boticario del pueblo, era quien más sabía de hierbas y brebajes. Tenía su pequeño local frente a la plaza, lleno de frascos de vidrio y aromas fuertes. La gente confiaba en él como se confía en alguien que ha visto crecer a varias generaciones. Aún así, la vida en San Isidro se iba apagando poco a poco. Los jóvenes se marchaban a la ciudad en busca de trabajo, estudios o simplemente un futuro que allí parecía imposible. Cada despedida dejaba una casa más vacía y una madre con los ojos llenos de resignación. Fue en una noche lluviosa cuando el doctor Mateo Hernández llegó al pueblo. El camión lo dejó a la entrada, bajo una lluvia persistente que golpeaba con fuerza la tierra. Mateo bajó con una maleta gastada y una mochila al hombro. Tenía 26 años, el título recién obtenido y una convicción que le ardía en el pecho. Mientras caminaba hacia el centro, observó las calles casi desiertas y las luces amarillas temblando detrás de las ventanas. Aquí es, murmuró para sí, apretando el abrigo contra el cuerpo. Se alojó esa noche en la casa de huéspedes de doña Clara, una mujer de voz suave y mirada cansada, acostumbrada a recibir viajeros que casi nunca volvían. ¿Y qué lo trae por acá, doctor?, preguntó ella mientras le servía una taza de café caliente. Quiero trabajar aquí. Quiero ayudar, respondió Mateo con sencillez. Doña Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Eso dicen muchos al principio. A la mañana siguiente, Mateo recorrió el pueblo con pasos firmes. Rentó un pequeño local cerca de la iglesia, de paredes descascaradas y una ventana que daba a la plaza. Limpió, acomodó una camilla sencilla, colgó su título en la pared y colocó un letrero escrito a mano: Consultorio Médico Dr. Mateo Hernández. Pasaron los días. Mateo esperaba desde temprano, sentado detrás de su escritorio, escuchando las campanas de la iglesia y el murmullo del mercado. Nadie entraba. Nadie preguntaba. El letrero parecía invisible. Decidió entonces ir casa por casa, presentarse, explicar que era médico, que podía atenderlos, que no cobraba caro. Gracias, doctor, decían algunos con cortesía, aquí nos arreglamos con lo que tenemos. Don Eusebio sabe mucho, le decían otros. Siempre nos ha ayudado. Mateo sonreía, asentía y se despedía con respeto. Por dentro, la frustración comenzaba a crecer, aunque no se permitía rendirse. No me voy a ir, se dijo una noche, solo en el consultorio. Si este pueblo me necesita, aquí me quedo. Los meses pasaron lentos. La lluvia cedió, llegaron los fríos y luego el sol. Mateo seguía esperando pacientes que no llegaban. En el fondo, sabía que no era solo desconfianza, había algo más. La verdad le llegó una tarde, por boca de Rosa, una joven que vendía pan en la plaza. Doctor, dijo ella con voz baja. Dicen que usted no tiene experiencia. Que está muy joven. Que no sabe lo suficiente. ¿Quién dice eso?, preguntó Mateo, aunque ya intuía la respuesta. Rosa bajó la mirada. Don Eusebio. El nombre cayó como un golpe seco. Mateo no respondió de inmediato. Agradeció la sinceridad y regresó al consultorio con el corazón pesado. Comprendió entonces que no luchaba solo contra el miedo al cambio, sino contra la palabra de alguien en quien el pueblo confiaba ciegamente. No voy a hablar mal de nadie, se dijo. Mi trabajo hablará por mí. Y así continuó, día tras día,
esperando una oportunidad que parecía no llegar. Hasta que el destino decidió intervenir. El segundo invierno de Mateo Hernández en San Isidro de la Cumbre llegó sin que él se diera cuenta. Las mañanas eran más frías, y el silencio del pueblo parecía más espeso que antes. El consultorio seguía intacto, limpio, ordenado, con el mismo olor a alcohol y papel nuevo que nadie parecía necesitar. Mateo abría cada día con puntualidad, acomodaba su bata blanca y esperaba, como quien aguarda una señal que no termina de revelarse. Desde la ventana observaba a la gente pasar rumbo al mercado, a la iglesia o al local de don Eusebio, siempre concurrido. El boticario despachaba tés, ungüentos y palabras tranquilizadoras. Reía con los clientes, los llamaba por su nombre, les preguntaba por la familia. Mateo veía todo desde lejos, sin rencor, aunque con una punzada constante en el pecho. Una mañana, doña Clara entró al consultorio con paso inseguro. «Doctor», dijo con voz baja, «solo vine a saludar. Para que no se sienta solo». Mateo le sonrió con gratitud. «Gracias, doña Clara. Eso ya ayuda más de lo que imagina». Ella observó el lugar con tristeza contenida. «La gente es buena», agregó, «pero tiene miedo. Aquí nos hemos curado solos toda la vida». «Lo sé», respondió él. «No quiero quitarles nada. Solo sumar». Doña Clara asintió, aunque en sus ojos había duda. Se marchó dejando el eco de una realidad que Mateo conocía demasiado bien. Esa tarde, Mateo decidió ir al local del boticario. No para confrontarlo, sino para mirarlo a los ojos. Entró con respeto. Don Eusebio estaba moliendo hierbas detrás del mostrador. «Buenas tardes», saludó Mateo. El boticario levantó la vista, sorprendido. «Doctor», respondió con tono neutro. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Solo quería presentarme formalmente», dijo Mateo. «Vivimos en el mismo pueblo y atendemos a la misma gente». Don Eusebio limpió sus manos en el delantal. «Aquí siempre hemos salido adelante», contestó. «La experiencia no se aprende en libros». Mateo sostuvo la mirada. «La medicina tampoco se aprende sin escuchar a la gente». El silencio fue denso. Don Eusebio no respondió. Mateo entendió que no habría acuerdo y se retiró con educación. Al salir, escuchó murmullos. Supo que su presencia incomodaba. Los días siguientes fueron especialmente duros. Mateo comenzó a dudar por primera vez. Por las noches, sentado en la cama de la casa de huéspedes, pensaba en sus compañeros de generación trabajando en hospitales modernos, con sueldos estables y reconocimiento. «¿Qué hago aquí?», se preguntaba. «¿Tiene sentido resistir?». Una noche, la respuesta llegó en forma de recuerdo: su padre, enfermo, esperando horas en un hospital saturado, su madre llorando en silencio. Mateo había prometido entonces que sería médico para quienes nadie veía. «No me iré», dijo en voz alta. «No ahora». Mientras tanto, en el pueblo, los rumores seguían creciendo. Don Eusebio advertía a quienes preguntaban por el médico. «Está muy joven», decía. «No sabe lo que hace». La gente asentía, confiada. Nadie imaginaba que esas palabras levantarían un muro difícil de derribar. Un amanecer, Rosa volvió a encontrar a Mateo en la plaza. «Doctor», susurró, «mi hermano está muy mal. Se cayó del cerro». Mateo reaccionó de inmediato. «¿Dónde está?» «En casa». Don Eusebio dijo que con cataplasmas bastaba. Mateo dudó un segundo, consciente de la tensión. Luego habló con firmeza. «Vamos». Entró a la casa, examinó al joven con cuidado y detectó una fractura complicada. «Necesita hospital», dijo. «Ya». La familia se miró entre sí, asustada. «¿Y don Eusebio?», preguntaron. «Yo me hago responsable», afirmó Mateo. El traslado se hizo.
El joven se salvó de una infección grave. Aún así, el agradecimiento fue silencioso. Nadie habló del médico en voz alta. El miedo seguía pesando más. Mateo regresó a su rutina con el alma cansada. Cada pequeño triunfo parecía diluirse en la costumbre del pueblo. Tal vez nunca me acepten, pensó. Tal vez mi papel sea solo estar cuando haga falta, aunque nadie lo note. Y entonces, sin previo aviso, el destino volvió a girar. Una tarde, un grito rompió la calma de la plaza. La gente corrió hacia el local del boticario. Don Eusebio había caído por las escaleras de su casa. El golpe fue fuerte. Su esposa, María, temblaba de miedo. No despierta bien, decía. No puede moverse. Alguien murmuró el nombre del médico. María dudó apenas un instante. Luego, con lágrimas en los ojos, corrió hacia el consultorio. Mateo abrió la puerta y la vio arrodillarse frente a él. Doctor, suplicó. Ayude a mi esposo. Mateo no pensó en el pasado ni en las palabras dichas. Tomó su maletín. Vamos, respondió. Sin saberlo, aquel paso marcaría el inicio de un cambio irreversible en San Isidro de la Cumbre. La casa de don Eusebio estaba envuelta en un silencio inquietante cuando Mateo Hernández cruzó el umbral con su maletín en la mano. El aire olía a humedad y a miedo. María, la esposa del boticario, no dejaba de temblar mientras sostenía una vela encendida. Varias personas del pueblo observaban desde la puerta, con los rostros tensos y los labios apretados. Por favor, doctor, susurró María. No reacciona bien. No puede levantarse. Mateo se arrodilló junto al cuerpo del boticario. Don Eusebio tenía el rostro pálido, la respiración irregular y una pierna en una posición antinatural. El médico lo examinó con cuidado, midiendo cada gesto, consciente de que cada movimiento sería observado y recordado. Don Eusebio, dijo con voz firme. ¿Puede escucharme? El hombre abrió los ojos con dificultad. Al reconocer a Mateo, intentó hablar, aunque el dolor lo vencía. Usted, murmuró. El médico. Mateo asintió. Estoy aquí para ayudarlo. Revisó pupilas, palpó con precisión, evaluó reflejos. El diagnóstico comenzó a formarse con claridad en su mente. No habló de inmediato. Terminó la exploración, se puso de pie y miró a María. Tiene una fractura grave en la pierna y signos de traumatismo craneal, explicó. Necesita ser trasladado al hospital más cercano cuanto antes. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos bajaron la mirada. Otros intercambiaron gestos de incertidumbre. ¿Está seguro?, preguntó uno de los hombres. Aquí siempre lo hemos curado todo. Mateo sostuvo la mirada. Si se queda, corre peligro. Yo me hago responsable del traslado. María se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Haga lo que tenga que hacer, dijo entre sollozos. Confío en usted. Fue la primera vez que alguien pronunció esas palabras frente a Mateo en San Isidro de la Cumbre. Sintió el peso de esa confianza como un compromiso sagrado. Salió de la casa y organizó con rapidez lo necesario, una camioneta, cobijas, documentos. Él mismo llenó los papeles para el ingreso al hospital regional, explicando con paciencia cada paso. Durante el trayecto, don Eusebio permaneció consciente por momentos. En uno de ellos, tomó la mano de Mateo con fuerza inesperada. Le hice daño, susurró. Hable mal de usted. Mateo no respondió de inmediato. Ajustó la cobija y revisó la respiración del paciente. Ahora descanse, dijo con serenidad. Guarde fuerzas. Al llegar al hospital, Mateo entregó el caso con precisión. Dio indicaciones claras, explicó el contexto y esperó hasta confirmar que el boticario estaba en manos seguras. No se marchó hasta verlo entrar al quirófano. Regresó al pueblo de madrugada. La lluvia había vuelto,
fina y constante. San Isidro dormía, ajeno a la transformación que acababa de comenzar. Mateo caminó hasta su consultorio, se sentó y dejó caer la cabeza entre las manos. El cansancio lo venció por unos minutos. A la mañana siguiente, el pueblo despertó distinto. Las campanas sonaron más temprano. La noticia se había extendido con rapidez, el médico había salvado a don Eusebio. Días después, el boticario regresó a casa en una camilla improvisada. El pueblo entero se reunió en la plaza. Don Eusebio pidió que lo ayudaran a sentarse frente a todos. Su voz era débil, su mirada, clara. «Vecinos», dijo. «He cometido un error grave». El silencio fue absoluto. Por miedo y egoísmo, desacredité a quien vino a ayudarnos. Dije que no sabía. Hoy estoy vivo gracias a él. Buscó con la mirada a Mateo, que permanecía a un lado, incómodo. Le pido perdón, doctor. Y les pido a ustedes que confíen. María lloraba en silencio. Rosa apretaba las manos contra el pecho. Doña Clara asentía con los ojos húmedos. Mateo dio un paso al frente. No guardo rencor, dijo. Todos queremos lo mismo, que este pueblo esté bien. Don Eusebio inclinó la cabeza. Desde hoy, cada quien hará su parte. Yo con mis hierbas. Usted con su ciencia. La gente comenzó a murmurar, luego a asentir. Algo se había roto por dentro, el miedo. Esa misma tarde, una mujer llamó a la puerta del consultorio. Doctor, dijo. ¿Puede revisar a mi hijo? Mateo sonrió. Luego llegó otra persona. Y otra más. El consultorio, por primera vez, se llenó de voces, pasos y esperanzas. Mateo trabajó hasta entrada la noche. Cada consulta era un acto de reparación silenciosa. Cada diagnóstico, una promesa cumplida. Al cerrar la puerta, miró el letrero escrito a mano. Ya no parecía invisible. San Isidro de la Cumbre comenzaba a sanar de otra forma. Los días que siguieron al regreso de don Eusebio fueron distintos en San Isidro de la Cumbre. No ocurrió un cambio abrupto ni milagroso, fue algo más sutil, como el deshielo lento en la montaña. La gente comenzó a mirar el consultorio del doctor Mateo Hernández con menos recelo y más curiosidad. Las puertas ya no permanecían cerradas cuando él pasaba. Algunos saludaban con la cabeza, otros se detenían a preguntar, con timidez, cuánto costaba una consulta. Mateo respondía siempre con la misma serenidad. Lo justo, decía. Y si no pueden pagar, lo vemos. Esa frase corrió de boca en boca. Una mañana, doña Clara llegó acompañada de una vecina anciana, Petra, que apenas podía caminar. Mateo la examinó con paciencia, escuchó su respiración, revisó sus articulaciones inflamadas y explicó cada paso con palabras sencillas. Tiene desgaste, dijo. No es algo que se cure de un día para otro, pero podemos aliviar el dolor. Petra lo miró con desconfianza primero, luego con alivio. ¿Y no me va a regañar por los tés que tomó?, preguntó. Mateo sonrió. Algunos ayudan, respondió. Otros conviene ajustarlos. Podemos trabajar juntos. Esa idea, la de trabajar juntos, empezó a calar hondo en el pueblo. Mientras tanto, don Eusebio, aún convaleciente, atendía desde su casa. Cuando alguien llegaba preguntando por una dolencia seria, levantaba la mano con firmeza. Vaya con el doctor, decía. Yo le acompaño con lo mío, pero primero que lo revise él. Aquellas palabras tenían más peso que cualquier discurso. Mateo lo supo el día que vio a una fila pequeña formarse frente a su consultorio. No era larga, apenas 5 personas, pero para él significaba años de espera recompensados. Gracias por venir, les dijo al abrir la puerta. Gracias por quedarse, respondió Rosa, con una sonrisa que ya no escondía miedo. Las jornadas se volvieron intensas. Mateo atendía partos sencillos,
infecciones respiratorias, heridas mal cerradas por el tiempo. Dormía poco y comía a deshoras, aunque el cansancio ya no era amargo. Cada paciente que salía aliviado reforzaba su convicción. Una tarde, María, la esposa del boticario, llegó al consultorio con una canasta. «Es pan», dijo. «Para que no se le olvide comer». Mateo aceptó con emoción contenida. «Gracias, María». «¿Cómo sigue don Eusebio?» «Arrepentido», respondió ella. «Y agradecido». Ese mismo día, don Eusebio pidió ver al médico a solas. Mateo acudió a su casa al caer la tarde. El boticario estaba sentado junto a la ventana, rodeado de plantas secándose. «Nunca pensé pedirle esto», dijo don Eusebio, «pero quisiera aprender». Mateo lo miró con sorpresa. «¿Aprender?» «De usted», aclaró. «Saber cuándo mis remedios ayudan y cuándo estorban». Mateo se sentó frente a él. «Yo también quiero aprender», respondió. «Usted conoce este lugar mejor que nadie». Aquel encuentro selló una alianza silenciosa. Desde entonces, comenzaron a compartir conocimientos. Mateo explicaba diagnósticos, don Eusebio hablaba de plantas y costumbres. La medicina dejó de ser una frontera y se convirtió en un puente. El pueblo lo notó. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se hablaba del médico como del forastero joven, sino como del doctor que escuchaba. Los jóvenes que aún quedaban comenzaron a considerar quedarse un tiempo más. Algunos ayudaban como podían, limpiando el consultorio o acompañando a pacientes al hospital regional. Una noche, Mateo salió tarde del consultorio. La plaza estaba casi vacía. Se sentó en una banca, respiró hondo y miró las montañas recortadas contra el cielo estrellado. «Valió la pena», murmuró. Recordó los meses de soledad, las dudas, el silencio. Todo parecía lejano ahora. San Isidro de la Cumbre no era solo el lugar donde trabajaba, se había convertido en su hogar. Al día siguiente, recibió una carta del hospital de la ciudad, ofreciéndole una plaza con mejores condiciones. Mateo la leyó con atención, la dobló y la guardó en el cajón. No respondió. Tenía pacientes que lo esperaban. Tenía un pueblo que, por fin, confiaba. El tiempo siguió su curso en San Isidro de la Cumbre, ya no como un río estancado, sino como un cauce que encontraba salida entre las piedras. La presencia del doctor Mateo Hernández se volvió parte del paisaje cotidiano, tan natural como las campanas de la iglesia o el humo que salía de las cocinas al amanecer. Su consultorio, antes silencioso, ahora abría con el murmullo de voces que aguardaban turno y con el golpeteo suave de nudillos agradecidos en la puerta. Mateo aprendió a reconocer los pasos de cada paciente. Sabía cuando Petra llegaba apoyada en su bastón, cuando Rosa entraba con una preocupación nueva en los ojos o cuando algún niño se asomaba con miedo, aferrado a la mano de su madre. Atendía con la misma entrega a todos, sin distinguir urgencias de historias personales, entendiendo que cada cuerpo traía consigo una vida entera. Don Eusebio, ya recuperado, caminaba despacio por la plaza. A veces se detenía frente al consultorio y observaba con una mezcla de orgullo y humildad. Cuando alguien se le acercaba pidiendo consejo, él sonreía. «Primero que lo vea el doctor», decía. «Luego, si hace falta, yo ayudo». Aquellas palabras, repetidas con constancia, sellaron definitivamente la reconciliación del pueblo con la medicina moderna. Nadie olvidaba el pasado, aunque ya no dolía. Se había transformado en aprendizaje. Una tarde, Mateo recibió a una mujer joven con trabajo de parto adelantado. No había tiempo para trasladarla. Con la ayuda de doña Clara y bajo la mirada atenta de don Eusebio, el médico asistió el nacimiento. El llanto del recién nacido llenó el cuarto, fuerte y claro. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. «Es un niño sano», anunció Mateo, con la voz quebrada por la emoción. La madre lloró, abrazando a su hijo. Don Eusebio cerró los ojos, agradecido. «La vida se abre paso», murmuró.
Esa noche, el pueblo encendió velas en las ventanas. No hubo fiesta ni música, solo un silencio compartido, cargado de significado. Mateo caminó de regreso a la casa de huéspedes con el corazón lleno. Pensó en todo lo que había cambiado sin darse cuenta, él mismo ya no era el joven inseguro que había llegado bajo la lluvia. Días después, recibió otra carta del hospital de la ciudad, insistiendo en la oferta. Mateo la leyó con calma. Esta vez, pidió consejo. ¿Y si algún día se va? Preguntó doña Clara con franqueza. ¿Qué será de nosotros? Mateo respiró hondo. Nadie es imprescindible, respondió. Lo importante es dejar bases. Esa idea lo acompañó durante semanas. Comenzó a capacitar a jóvenes del pueblo en primeros auxilios. Enseñó a reconocer señales de alerta, a registrar síntomas, a no tener miedo de pedir ayuda. Don Eusebio participaba, explicando el uso responsable de las hierbas. La tradición vive si se adapta, decía el boticario. No si se encierra. El consultorio se amplió con el apoyo de la comunidad. Pintaron paredes, arreglaron el techo, colocaron una placa sencilla con letras de metal, Centro de Salud San Isidro. Mateo observó el resultado con discreción, evitando protagonismos. Una mañana clara, Rosa se acercó con una noticia. Doctor, dijo, mi hermano quiere estudiar enfermería. Ya no se quiere ir lejos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Eso es una gran decisión, respondió. Aquí lo vamos a apoyar. El día que don Eusebio caminó por primera vez sin ayuda hasta la iglesia, el pueblo entendió que algo había sanado en lo profundo. Al salir, el boticario se acercó a Mateo y le estrechó la mano con fuerza. Gracias por quedarse, dijo. Gracias por perdonarme. Mateo sostuvo la mirada. Gracias por cambiar, respondió. Los años pasaron. San Isidro de la Cumbre siguió siendo un pueblo pequeño, apartado, aunque ya no olvidado. Los jóvenes regresaban con mayor frecuencia. La medicina tradicional y la ciencia convivían en equilibrio. El miedo había sido reemplazado por criterio. Una noche, Mateo volvió a sentarse en la banca de la plaza. Miró las montañas y recordó su llegada bajo la lluvia. Sonrió. No todos los sueños se cumplen en los grandes hospitales ni bajo luces brillantes. Algunos nacen en silencio, en pueblos escondidos, cuando alguien decide no rendirse. Y así, en medio de las montañas, quedó sembrado un legado que no llevaba su nombre, aunque sí su vocación. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.